la porción que Dios tiene para usted, ¿verdad? Para mí. Tiene que tomarlo personal. Pues Dios tiene una porción para usted hoy y Él escogió un vaso para que esa porción llegue a usted. Amén. Entonces, vamos a estar recibiendo a nuestro hermano Roberto García. Él es ministro en el Tabernáculo José de Ciudad Juárez, Chihuahua. Él pastorea a nuestro hermano Misael. Y vamos a recibirlo con el canto Él es mi paz. Él ha quebrado todas mis cadenas. Amén. Dice, echo toda mi ansiedad sobre Él. Entonces eche hoy toda su ansiedad sobre Él. Amén. Porque Él cuidará de usted. No importa lo que usted traiga en sí. En este momento usted eche toda su ansiedad sobre Él. Porque Él ha prometido, hermano, que Él cuidará de vosotros. Amén. Entonces, mi pastor, y generalmente nunca digo que no. Por dentro siempre digo, Señor, hágase tu santa y perfecta voluntad. Siempre quisiera, o he corrido, hermano, de estar en lugares así detrás del púlpito, pero creo que también llega el tiempo donde puedes decir ya no. Es decir, que a Dios no le puede decir que no. Y aquí estamos por obediencia, y no le quiero decir a Dios no. Nunca ha sido mi intención decir a Dios que no. Y si en algún día lo he hecho, pues aquí delante de ustedes ahora puedo decir, Señor, perdóname porque en algún momento dije que no. Y bueno, pues quisiera que abrieran su escritura juntamente conmigo
traemos un mensaje y rogamos a Dios que Él sea, hermanos, en el anunciar de su palabra. Me acompañan por favor en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Y estaremos dando lectura del verso 17 al verso 21. Escucho unas hojas por ahí todavía. Vamos a ver, hermano. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y como Acab vio a Elías, díjole: Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Oremos. Señor Dios, tu buen Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia, Señor. No existe, Padre, en este momento para nosotros aquí reunidos un momento mejor, un lugar mejor, Señor, sino estar en tu divina presencia, Padre. En esa presencia todopoderosa, Señor, encomendamos nuestras vidas, encomendamos este momento, encomendamos el rociar de tu palabra, Señor, rogando, Señor, que si por causa, Señor, de alguno de tus hijos aquí en este lugar, tú has querido, Señor, que estuviéramos aquí, Padre, que solo sea para glorificar y para ensalzar y engrandecer tu santo y bendito nombre. Me hago completamente a un lado, Señor, para la grandeza de tu gloria. Que seas tú quemando, Señor, mis labios con carbón encendido. Sé tú, Señor, en el abrir y cerrar mis labios. Así sea, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su lugar, hermano, por favor. Antes de comenzar, hermanos, quisiera decirle a la congregación que este lugar, hermanos, y siempre lo he dicho, no es para amarrarse el dedo. Este lugar jamás debiera de ser ocupado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia para golpear al pueblo de Dios, para condenarlo, para enjuiciarlo. Pero si la palabra de Dios, al ser rociada, toca su corazón de esa manera y lo hace sentir de esa manera, que sea la palabra de Dios y no palabra de hombre. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. En esta mañana, hermano, me sentí dirigido a hablar un tema, y por tema titulamos emergencia. Estamos viviendo en un tiempo de emergencia, y para clarificar, hermanos, el significado de emergencia, quiero mencionar que urgencia y emergencia son dos cosas diferentes. La urgencia, hermanos, nosotros la sabemos o la interpretamos como que necesitamos algo que es necesario, pero que no es de muerte, que no corre tanto riesgo para perder la vida. Puede ser como algo que usted está necesitando para su negocio. Puede ser que algunas de las siembras estén quizá dañadas, estén siendo dañadas por la plaga, por algún insecto, de tal manera que cuando usted va a su campo y ve que ese insecto está entrando en su campo, entonces se declara una urgencia para que usted vaya y pregunte, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo pertinente que tiene que hacer para atacar esa situación. Pero cuando es una emergencia, hermanos, y de repente usted no ha ido por cualquier situación al campo, y usted va dentro de 15 días y encuentra que el campo está siendo, hermanos, invadido completamente y que casi se está acabando el sembradío, yo creo que no es una urgencia, eso es una emergencia. Por tanto, es indispensable, es absolutamente necesario que tomemos acciones inmediatas. Amén. Entonces, cuando se trata, hermanos, de las cosas del Señor Jesucristo, de las cosas espirituales, quiero, hermanos, leerle el concepto que es lo que es una emergencia.
Y verdaderamente, hermanos, nosotros muchas de las veces no sabemos el significado de emergencia, lo pasamos por alto. Pero es como para que tenga una definición, hermano, un poco más exacta. Dice que una emergencia es un evento repentino. Es algo que llega súbitamente, es algo que llega de buenas a primeras, como hablamos en nuestro lenguaje. Es algo imprevisto y peligroso que pone en riesgo inminente la vida, la salud, la propiedad, bendito sea el Señor, o el entorno que está en nosotros. Entonces, una emergencia es lo que estamos celebrando, hermanos, en nuestro mundo el día de hoy. Y vemos nosotros, hermanos, la escritura que habíamos leído. Realmente Israel estaba pasando por una situación de mucha crisis, de mucha presión, hermanos, espiritual, donde demonios se habían instalado en el pueblo de Israel, donde una sola mujer tomó lugar y volteó de cabeza a un pueblo que adoraba y honraba y glorificaba al Dios de los cielos, al único y santo y verdadero Dios. Amén. Pero llega este momento, hermanos, en el cual ustedes conocen la historia en el libro de los Reyes, y Elías se hace presente, hermanos, para interrogar acá. ¿Eres tú el que turbas al Dios, al pueblo, al Dios de Israel? Y acá, hermanos, usted sabe cómo respondió, pero realmente él había turbado al pueblo de Israel. Había, hermanos, derrumbado los altares, bueno, no los altares, sino que ellos habían instalado altares a Baal. Y era necesario, hermanos, que voltearan nuevamente hacia Dios. Era una emergencia, hermanos. ¿Por qué? Porque se habían ido detrás de ídolos. Usted sabe que Dios, hermanos, ha establecido que nosotros le adoremos solamente a Él, y fuera de Dios no hay nadie. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos en una emergencia nosotros, hermanos. Sí, Señor. Quiero leer, hermanos, una parte, hermanos, del mensaje, levantándolo y sacándolo de la historia. Me permite un momento, traigo unos apuntes aquí, hermanos. Y yo no soy muy dado a la tecnología, pero de una u otra manera la tecnología como que en cierta manera nos va jalando poco a poco. El mensaje levantándolo a él de la historia que fue predicado el 1 de octubre del 58, se presentan varias crisis. El ejemplo, o muchos ejemplos que da el profeta aquí, se nos van a hacer bastante familiares a nosotros, de los cuales nosotros podemos recordar o aprender para no cometer otra vez los mismos errores. Y si estamos caminando en un error como estos, entonces nosotros, si vamos caminando hacia una dirección, hacia el mal, hacia el peligro, hacia el riesgo, entonces es necesario que nosotros volvamos en sí y demos la media vuelta y caminar, hermanos, al lado que Dios quiere. Amén. Al lado de la vida eterna que Dios nos ofrece. Amén, amén. Dice el profeta en el párrafo 22: luego también sufrimos una crisis a nivel familiar. Parece que la vida del hogar está llegando a aguas poco profundas. Solía ser en un hogar que el padre, la cabeza de la casa, como aquí hay muchos representados, y esto ahorita va especialmente para los cabezas de hogar, porque muchas de las fallas, o la mayoría de las fallas por los cuales la iglesia no está caminando como Dios está demandando, la iglesia no va en una dirección correcta, la iglesia ha perdido su dirección, es porque los padres de familia andan por todos lados, pero menos en el lugar donde deben de estar. Hemos puesto mucho empeño en los trabajos, en los negocios, pero muchas veces hemos descuidado nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, y por tanto, ¿cómo podemos tener una iglesia próspera, una iglesia fuerte, una iglesia en el poder del Dios viviente? Es porque hemos perdido nuestro lugar. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Señor, amén. Se sentaba por la mañana la familia y hablaba con su padre y su madre, y todos sacaban la antigua Biblia de la familia, leían por un momento y todos se reunían alrededor de la mesa y entraban en oración. Vaya analizando, hermanos, si estamos en esa condición. Es una pregunta que yo quisiera que le quede en esta mañana, para que cuando salga de este lugar, que usted diga: ¿cuál es mi condición? El tema es emergencia, y la pregunta es que quiero que penetre dentro de su corazón y que se la lleve, hermano, no tan solo para hoy, sino durante toda su vida. Porque si no está en emergencia el día de hoy, un día va a llegar esa emergencia a su vida, y entonces va a recordar estas palabras. Se reunían alrededor de la mesa y entraban en oración. Eso ya no se ve. Y para terminar el día, y mamá había lavado los platos, todos se reunían y leían más de la Biblia y oraban antes de acostarse.
La delincuencia juvenil, párrafo 23, realmente era una cosa difícil de encontrar en aquellos días. Todos los muchachos iban a los campos a trabajar y las muchachas ayudaban a mamá a lavar allá en el arroyo, pero hoy solo presionamos un botoncito y los platos están todos listos. Y mamá está en el auto y se va de naipes, fiesta de naipes o recorriendo las calles. Y el trabajo lo hace un tractor y no tenemos más que un montón de gente perezosa, gente ociosa. Verso 24. Y se ha descuidado tanto la vida de hogar al grado que se ha guardado la Biblia. Les tardaría 1 hora encontrar una en muchos hogares de América. Ellos van por su religión a la iglesia el domingo por la mañana con unos 20 minutos y si el pastor ocupa unos 30 minutos, la mesa directiva lo llama al lugar que es. La vida de hogar ha llegado a su fin. Antes el padre y la madre se amaban. ¿Cuánto, voy a traerme un poquito aquí, cuántos de los papás, o prefiero decir, cuántos de los jóvenes verdaderamente ven una imagen, hermanos, un ejemplo vivo de lo que es la demanda de Dios en su palabra para el hombre, para la cabeza de hogar? ¿Cómo ven que tratan a su madre? ¿Cómo ven que se expresa de su madre? ¿Cómo ven que la recibe cuando viene de cierto lugar? ¿Cómo la trata y cómo le agradece cuando le sirve un plato de comida? ¿Cómo le agradece cuando le está planchando su ropa? ¿Cómo le agradece cuando tiene todo el hogar bien limpio, bien preparado, bien dispuesto? Cuando él viene de trabajo y sale a la puerta y le recibe: bienvenido, cariño, bienvenido, amor, cielo, como le digan. Acordémonos, hermano, Sara le decía, y es un ejemplo que tenemos nosotros, pero lamentablemente se ha perdido en nuestras damas. Ya no le llaman mi señor, ahora le llaman el viejo. Ahí viene. Que no ibas a tardar más porque ya está tan pronto. Hermano, es triste y es lamentable que nosotros, hermanos, juramos amor eterno. Cuando estábamos en el altar como pareja, tanto el hombre como la dama, nosotros, hermanos, prometimos amarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Pero pasa el tiempo, las dificultades, las circunstancias, hermanos, las adversidades, la economía y un sinfín de cosas que podemos mencionar. Pero, hermanos, cuando llegamos nosotros al punto de 2 años, de 3 años de matrimonio, parece que las cosas han cambiado y parece que nuestra promesa se está cayendo en el suelo. Y parece que no fuimos verdaderos cuando nosotros ofrecimos un amor eterno a esa mujer. Y parece que no somos nosotras verdaderas cuando ofrecimos amor eterno a ese hombre. Algo se está perdiendo, algo se está escabullendo y es necesario que nosotros lo recuperemos. Es necesario, es emergente, hermanos, que el amor verdadero vuelva otra vez al hogar. Porque cuando el amor verdadero vuelve al hogar, entonces el amor verdadero entra por esa puerta. Y si están aquí en el altar, en esta iglesia, donde se predica, donde se habla del amor del Dios viviente, el amor que no cambia, el amor que es de una vez y para siempre. Algo hemos dejado en el camino, nos hemos olvidado de algo y lamentablemente nosotros con ese actuar nos convierte en unos auténticos hipócritas. Señor. Te amo, mi amor, dice el pastor. ¿Qué le promete? Y él promete hasta que la muerte nos separe. Y empieza, hermano, la dama empieza a tener hijos y parece como que su cuerpo cambia. Algunas veces hasta los dientes se le caen. Empiezan a surgir por ahí, hermanos, las estrías, las arrugas, y empieza a cambiar la forma de la mujer. Y parece ser que ese encanto, esa belleza, hermanos, como que se va escabullendo, como que por ahí se va perdiendo. Cuando nosotros hemos aprendido de parte de Dios y de su profeta que nosotros debiéramos de anhelar más y más del amor de esa mujer. Amarla cada día más y más. Pero al contrario, hermano, va decayendo, va siendo menos y menos y menos. Y eso se vuelve una emergencia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros, hermanos, regresemos a las cosas que nosotros hacíamos antes, que hemos olvidado. Y una de esas cosas que hemos olvidado es la lectura de su palabra, es la oración, el altar familiar en los hogares, lo cual ya no se ve, lo cual está en extinción el día de ahora. Y así es, amén. Satanás es muy astuto, hermanos. Y quiero hablarles un poquito acerca de la naturaleza, porque sé que a través de esos ejemplos muchas de las veces Dios nos habla.
Dios nos hablaba a través de la naturaleza. Juan el Bautista nos hablaba a través de la naturaleza. Él decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y déjeme decirle que eso no ha cambiado. Esa palabra sigue vigente hasta el día de hoy. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes? Nosotros somos los árboles de este tiempo. Amén. Entonces, hermanos, la astucia de Satanás, en el libro de San Juan, 1 de Juan, capítulo 2, verso 14, ahí nos habla, hermanos, que el que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, los deleites que ofrece el mundo, hermanos, entonces el amor del Padre no está en él. ¿Cuántas de las veces, hermanos, Satanás nos ofrece, hermanos, de sus engaños, de los deleites que ofrece el mundo, para atraparnos con su astucia? Y nosotros muchas de las veces, en lugar de correr, hermanos, de ese lugar de peligro, de ese lugar de riesgo, ¿qué hacemos nosotros? Caemos presos, caemos fácilmente por la astucia de Satanás. Sí, así es, amén. ¿Saben ustedes cómo obtienen, hermanos, cómo logra el humano con su astucia capturar a los monitos, a los changuitos? Es bien fácil. Ellos van donde andan los monitos, hermanos, donde regularmente ellos andan jugando, comiendo, donde ellos viven. Y entonces, hermanos, empiezan ellos a ver el comportamiento de los changuitos. Y resulta que ellos hacen unas pequeñas hendiduras, unos pequeños orificios, unos agujeros en las ramas. Y meten dulces allí en esas ramas. Entonces, cuando le ponen los dulces, al monito le gusta mucho el dulce. Meten sus manitas y naturalmente la meten abierta. Y toman, hermanos, el dulce, y cuando tienen el dulce dentro del orificio de la rama, cuando ellos aprietan el dulce para sacarlo, hermanos, y huirse con el dulce, entonces, hermanos, su manita queda grande, ya no puede salir. Y ahí, hermanos, es tan fácil, hermanos, que el monito pueda liberarse cuando viene aquel hombre a cazarlo, agarrarlo, tomarlo, hacerlo preso. Pero en lugar, hermanos, en lugar de correr, en lugar de escapar, él se queda, hermanos, allí atrapado con un dulce. ¿Cuántas de las veces Satanás nos da, hermanos, un pequeño dulce, un deleite del mundo? Revistas, videos, hermanos, que no tienen nada bueno a la vista de Dios, pero ahí están los jóvenes, ahí están los adultos mirando cosas que no convienen. Viene Satanás y te toma preso. Viene, hermano, el momento, viene la emergencia, cuando tu hijo estaba de alguna enfermedad críticamente, hermanos, y entonces tú quieres clamar a Dios. Y entonces tú clamas a Dios para que Dios se haga presente, y Dios no se hace presente. Y la razón que Dios no se hace presente es porque Satanás te dio un dulce y tú te lo comiste bajo ese falso engaño, hermanos. Sí, amén. Dios nos ayude. Amén, amén. Qué fácil es para Satanás atraparnos. Sí, amén. Qué fácil es para Satanás cuando muchas de las veces, hermanos, nosotros pensamos que es prosperidad lo que tenemos en nuestras vidas. Pero el profeta, hermanos, en el mensaje Amnesia Espiritual, quiero leer solamente un párrafo 14 de la página 2. Dice: la prosperidad no siempre es señal de bendiciones espirituales, sino que a veces es lo contrario. La gente piensa que tal vez hay que poseer muchos bienes materiales, y eso muestra que Dios lo está bendiciendo a uno. Eso no es verdad. A veces es lo contrario. Muchas de las veces nosotros estamos en una situación, perdón, hermano, la expresión de miseria. Estamos pidiendo aquí, estamos pidiendo allá, hermanos, y vamos de un lugar a otro pidiendo trabajo, hermanos, como pidiendo casi limosnas, rogando a Dios de los cielos, hermanos, que alguien se apiade de mí y me dé un trabajo para sustentar a mi familia. Resulta que el Dios Todopoderoso escucha mi oración, escucha mi plegaria, escucha mi súplica, y Él me responde y me da un buen trabajo. Pero ¿qué hago en cambio? Me da un trabajo donde estoy ganando bien. Me da un trabajo donde dicen: quédate un tiempo más, porque necesitamos esto y esto. Y inmediatamente empieza el pensamiento: es que necesito pagar esto, necesito pagar aquello, le prometí a mi esposa esto, le prometí a mis hijos esto, quiero un nuevo carro, quiero hacer esto a mi casa. Y hermanos, se envuelven de tal manera que usted, ese trabajo que tanto anhelaba, ese trabajo que tanto necesitaba para garantizar el sustento de su familia, resulta, hermanos, que ahora lo ha absorbido. Y usted tiene que pensar, hermanos, si ese trabajo es bendición, si es de parte de Dios, o qué está sucediendo.
sucediendo allí, hermanos? Déjeme decirle que trabajo se lo dio Dios, pero la actitud, hermanos, con la cual usted está tomando las cosas es una artimaña de Satanás. Usted tiene que pararse valiente, usted tiene que pararse firme y decir: no, es que me van a despedir el trabajo. Si tú te paras bien, si tú eres verdadero y Dios conoce tu corazón, hermano, todo lo que tú le has pedido a Dios, Dios te lo va a conceder. Cuando se cierra esa puerta es porque Dios ya tiene una puerta abierta, y una puerta mucho mejor, un sueldo mayor, una economía mejor y un trabajo mejor que te permita adorar a Dios en tiempo y forma. Amén, amén. Bendito eres, Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, estamos en una emergencia. Ustedes pueden ir al libro de Josué, capítulo 24, y ahí pueden encontrar en el verso 14, y generalmente siempre leemos el verso 15, que es uno de los que más nos gusta. Pero dice el verso 14: ahora pues teméis a Jehová y seguidle y servirle con integridad. ¿Y saben qué es integridad, hermano? Quizás no hable mucho, pero ¿saben ustedes qué es integridad? Alguien nomás levanta la mano. ¿Sabe qué es integridad? Integridad, hermano, es hacer lo correcto, es hacer lo bueno delante de Dios, aún sin que te vea nadie. Eso se llama integridad, hermanos. Entonces tú tienes que servirle a Dios y adorarle a Dios con integridad, y quitar, dice la escritura en el verso 14, quitar de en medio de vosotros los dioses ajenos a los cuales adoraban vuestros padres. Quitarlos, y cuando tú los quitas, entonces dice Josué: y si bien os parece seguid a Baal, seguidle. Pero si tú quieres seguir al Dios de los cielos, aquel que cuando clamaste, aquel cuando estabas herido, aquel cuando estabas tirado, aquel cuando todos te habían cerrado la puerta, aquel, hermanos, que te socorrió en el momento de más dificultad, que te socorrió en el momento de emergencia, y Dios te hizo presente y te sacó de lodo cenagoso. Ahí entonces, hermanos, tienes tú que escuchar la voz de Dios que te está diciendo: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y tú tienes que darle la gloria a Dios. Amén. No seguir a Baal. Amén. Porque dice Josué 24:15: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque Jehová paga bien, porque Él es el Dios verdadero, es el único y sabio Dios, el único digno de ser alabado. Amén. Bendito sea el Señor Amén, Jesucristo. amén. ¿Por qué la iglesia llega a esta condición? ¿Por qué los seres humanos llegamos a esta condición de crisis? ¿Por qué llegamos a esta condición de emergencia? Y les digo, me gusta hablar de la naturaleza, hermanos. Usted va al libro de Salmos, capítulo 42, verso 1, y usted puede encontrar, hermanos, una situación, y transpórtese usted a esa situación, hermanos. Imagínese un cervatillo, un ciervo, un venado, como mejor lo conocemos. Ese ciervo, hermano, de tal manera va corriendo, hermano. ¿Sabe por qué va corriendo? Porque detrás de él van unos perros hambrientos, perros salvajes. Algún felino le ha dado alcance, le ha mordido sus muslos, le ha mordido, hermanos, por allí, y entonces él va sangrando y él va desesperado. Por eso decía el salmista David, cuando él sentía que la presencia de Dios no estaba en él, porque él había fallado a Dios. Usted conoce la historia. De tal manera que él decía en su corazón: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed, no de cualquier sed, sino sed del Dios vivo, el Dios fuerte, el Dios que oye, el Dios que responde, el Dios que nunca llega tarde. Ese Dios que te ha guardado, ese Dios que te ha librado de la muerte. Sí, mi Dios, amén. Bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor, amén. Bendito eres. Allí va ese siervo, hermano, presuroso. Ese siervo, hermano, va sonriendo. Ese siervo no va, hermanos, con apenas unas pocas fuerzas. Ese siervo va con todas las fuerzas que él tiene. Aunque sus fuerzas van menguando, aunque va desfalleciendo, pero él va derramando por las corrientes de agua. Amén, amén. No cualquier agua, porque Dios no ofrece cualquier agua. Aquel que se menea en una agua estancada, hermanos, dice el profeta en el libro de Cisternas Rotas: cuando alguien se menea en un estanque sucio, es porque es un parásito, y el parásito le gusta menearse en esa agua podrida, en esa agua putrefacta, porque ahí él se siente a gusto. Pero el Hijo de Dios se menea en el agua, en la corriente de agua viva, en
amado, ¿por qué la corriente de agua viva? Porque la corriente de agua viva, hermano, jamás se estanca. La corriente de agua viva jamás se apesta. La corriente de agua viva, hermanos, cuando ese venado, cuando ese ciervo llega a esa corriente de agua viva, allí, hermanos, aunque pareciera ser que le da alcance, ya no puede más el venado, pero él está anhelando, y cuando llega allí, hermanos, él se sumerge en esa agua, él toma de esa agua y él sigue avanzando, hermanos. Y entonces el enemigo le pierde el rastro, limpia sus heridas, y entonces él sigue avanzando. La emergencia, hermano, fue contestada, y tu emergencia ha sido contestada. Amén, amén, amén. Algunos de ustedes de los que estamos aquí, ¿alguna vez ha estado quizá en agonía? Algunos de sus familiares han estado en agonía. Algunos de ustedes mismos han estado en agonía. Yo creo que sí. Pero hemos encontrado, por la bendita gracia de Dios, en tiempos de emergencia, en tiempos de pruebas, en tiempos de dificultades, Jesucristo, Él escuchó desde los cielos, porque Él dice en su palabra: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú clamas a Dios, no un clamor, hermano, déjeme decirle que esa es una de las fallas en el ser humano, en el cristiano. Cuando usted ora de una manera tan genuina, de una manera tan verdadera, de una manera donde no haya hipocresía absoluta, es en los momentos de emergencia, es en los momentos difíciles, es en los momentos de pruebas, es en los momentos donde todos te cerraron la puerta y sabes que el único recurso de salud se llama el Señor Jesucristo. Sabes donde el único recurso de vida es el Señor, el Dios de los cielos. Y si Él no se hace presente, entonces tu vida está terminada. Tu situación no tiene solución. Tus pruebas no tienen respuestas. Pero allí cuando estás a solas, allí cuando nadie te ve, allí cuando no tienes que fingir, allí cuando te derrumbas, allí cuando lloras, allí cuando empapas tu almohada, allí cuando te tiendes en el piso, ni siquiera estás de rodillas, hermanos. Esa es una de las mejores oraciones, tenderte en el piso, hermanos, sobre el polvo y adorar a Dios. Y quizás no puedes decir una sola palabra, pero allí Dios está escuchando, hermanos, con gemidos indecibles tu oración, de tal manera que no necesitas decir palabra alguna, porque déjame decirte que antes de que tú hables, Dios ya te ha contestado. Porque debes tener una actitud correcta hacia Dios. No es necesito, Señor, dame, Dios. No. Es sin expresar casi palabras. Y si las pudieras expresar, es decir: Señor, quisieras ayudar a este tu inútil siervo. Señor, siento que mis fuerzas se están agotando. Siento que si tú vienes a la escena todo está terminado. Dios, quisieras ayudarme. Quisieras extender tu brazo de amor y misericordia, porque sin ti nada soy, Señor. Cuando llegas a esa condición, hermanos, es solamente, y solamente entonces es cuando Dios escucha tu oración. Llegar a una condición, hermanos, en la cual tú adoras a Dios, eres uno con Dios. Pero cuando tienes dinero, cuando tienes un buen trabajo, cuando la esposa está feliz contigo, cuando los hijos están alegres y hay armonía en el hogar, pareciera ser que todo está bien. Y qué bueno. Pero la pregunta que quiero hacerte en esta mañana a ti, hermano, no sé si hay algún visitante, no tiene que levantar la mano, pero puede ser para el visitante y puede ser para el hermano que está aquí ya por algún tiempo. ¿Oras de la misma manera? ¿Tu adoración, tu entrega es de la misma manera a Dios? ¿Le sirves con la misma vehemencia, con la misma integridad, con esa devoción, con ese entusiasmo? Hermano, la experiencia que yo he tenido y la experiencia que yo he visto es que no, hermano. ¿Y por qué no? ¿Por qué no debiéramos de hablar con Dios de la misma manera? Porque cada día, hermanos, que pasa es una nueva oportunidad de adorar a Dios y servirle. Y cada día que tengo, hermanos, la vida de Dios está en sus manos, no en la nuestra. Por tanto, debería yo, dice el profeta, de vivir mi vida, hermanos, como si el Señor viniera el día de mañana.
mi vida espiritual y mi vida física como si faltaran 100 años. Sí, amén. Seguir sirviendo a Dios, seguir adorando a Dios. Bendito sea el Señor Amén, Jesucristo. amén. Hay algo que quiero, hermanos, también dejarles en esta mañana. Es que muchas de las veces cuando nosotros estamos en una emergencia, en una situación, pedimos ayuda. Posiblemente no viene la ayuda, pero déjame decirte, hermano, es el plan de Dios para que tú y yo entendamos que no es a la manera de uno, es a la manera de Dios, porque Dios te quiere llevar a unas esferas más altas, te quiere llevar a su dependencia total. Así es, amén. Muchas de las veces tienes una necesidad y corres a un hermano y corres a otro hermano y corres al vecino y corres al amigo y corres al tío y corres a pedir ayuda, y la ayuda no llega. Y si la ayuda no llega, hermano, déjame decirte, tú no tienes que desesperarte en una manera incorrecta, más bien desesperarte en una manera correcta. Si las puertas se te han cerrado, es porque no has ido a buscar a la puerta de las puertas. Amén, amén. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. No viene la ayuda si no es por Él. Cuando todas las puertas se te cerraron y entonces clamas con un verdadero clamor, entonces Dios se hace presente y Él te está mostrando que solamente Él y nada más que Él. Amén, amén. Porque muchas de las veces ponemos en la vista en un hombre, en una mujer, en algún patrón, para que me saque de la situación. Pero Dios no quiere eso. Miren, hermanos, las cosas muchas de las veces no son a nuestra manera. ¿Alguien recuerda, hermanos? A mí me llama mucho la atención esto. ¿Cómo es que el profeta Daniel, y si no me recuerdo es en el capítulo 10, verso 10, el profeta Daniel oró a Dios por la respuesta de una visión, porque él estaba esperando algo? Oiga, hermano, fíjese la astucia de Satanás. Dios ya tiene la respuesta para cuando tú oras, Ay, sí, bendito. pero muchas de las veces es impedida por el maligno. Amén, amén, amén. Daniel, hermanos, se tardó o esperó él 21 días para que llegara la respuesta. ¿Y sabe por qué, hermano? Iba el ángel Miguel a responder la oración de Daniel y a darle la respuesta de la visión. Pero entre tanto, hermanos, Satanás, oiga bien, Satanás, astuto, también, hermanos, él trata de impedir acomodar el lugar para que tú no recibas la bendición de Dios. Sí, así es, amén, amén. Él envió, hermanos, al príncipe de Persia a estorbar al ángel Miguel. Hermano Miguel, el ángel Miguel, no un arcángel, la Biblia dice ángel. El ángel Miguel, qué tan poderoso sería el ángel Miguel. Pero aún y con todo su poder, la Biblia dice que el arcángel Gabriel, déjeme ver si estoy bien, es el ángel Gabriel y vino el arcángel Miguel, así es. Tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudar a Gabriel para, hermanos, ayudarle a vencer al príncipe de Persia. Entonces, hermanos, ¿qué te quiero decir con esto? Que si la respuesta no llegó ahora, hermanos, la respuesta llegará mañana. Y si la respuesta no llega mañana, tú no debes, hermanos, de menguar. Tu oración debe ser de menos a más, de menos a más. Tu confianza debe ir creciendo cada día más, confiando en Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y Él cumplirá. Amén, amén. Siempre. ¿Sabes qué amén. necesitas, hermano? Muchas de las veces lo comparto con los hermanos allá en Juárez y mis compañeros de trabajo. Lo que tú necesitas y lo que yo necesito es que nosotros, hermanos, debemos de creer. No de labios. Amén. Debemos de creer. No solamente con mi mente. Debo de creer con mi corazón, Amén, con mi amén. alma, con todo mi ser. Amén. De otra manera Dios no puede contestar. Amén, amén. Bendito sea el Señor Amén, amén. Jesucristo. Entonces lo que tiene, hermanos, esta condición en la iglesia, en el hombre, en la dama, en el joven, es porque mujeres y hombres han llegado a ser amadores de los deleites más que de Dios. Amén, amén. Cuando tú pones en primer lugar, antes, cualquier cosa
ídolo mujer, ídolo dinero, ídolo carro, ídolo trabajo. Si tú, hermano, si tu hermana has hecho eso, déjame decirte, Dios no quiere que tú sigas de esa manera. Dios estableció un camino y Él es primero antes que todas las cosas. Él es el único y a Él solamente debes rendirte, a Él solamente debes de entregarte, a Él solamente debes de apasionarte. Porque cuando tú lo necesitas, Él siempre se hace presente. Amén. 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 Fíjense, hermanos, se habla del relato de la mamá de Juan Wesley, un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios. Ella, hermanos, ella oraba y enseñaba a su hijo, hermanos. Ella tenía 17 hijos, pero siempre, hermanos, estaba explicándole, hablándole, compartiéndole de la palabra de Dios a sus hijos. Y Juan Wesley llegó a ser lo que él fue, porque él, hermanos, escuchaba la enseñanza de su madre. Y aquí hay, hermanos, una pepita, hermanos, una pepita de oro para las mamás. Aquellas mamás, hermanos, que se envuelven tanto, hermanos, y limpian la casa y la limpian 11 veces, hermano. Y está bien, qué bueno que la limpian muchas veces, pero muchas veces nos afanamos, hermanos, como Marta, y nos afanamos como Marta, y nos afanamos como Marta, y nos olvidamos de las cosas principales de la bendita palabra de Dios. ¿Y quién es la que tiene la obligación? ¿Quién tiene la obligación de enseñarle la palabra a sus hijos? Sí, son los dos, hermanos, pero la que tiene más tiempo, hermanos, gracias, hermano, la que tiene más tiempo, la que tiene más oportunidades es mamá. Hay una demanda de Dios para ustedes, damas, en este lugar, en esta hora. Dios quiere que ustedes pongan más empeño. Dios quiere que ustedes trabajen con ahínco, con valor. Que ustedes pongan a Dios en primer lugar y le muestren a sus hijos las señales, maravillas que el Señor Altísimo Dios ha hecho con ustedes. Amén, amén. Que les testifiquen, que les cuenten las historias de la Biblia y que les cuenten los testimonios del Dios viviente para nuestro tiempo. Amén. Hace mucha falta eso. No queremos entrar en emergencia, entonces ocupémonos de la bendita palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de una emergencia también tan apremiante? Se encuentra, bueno, la Biblia nos habla de Moisés. Y es un personaje muy famoso, muy conocido mundialmente. Entonces, hermanos, su padre, ¿alguien me puede decir su nombre? Abraham. Y su madre, Jocabed. Ellos, hermanos, usted sabe cómo estaba la esclavitud en el país de Egipto, cómo los egipcios los tenían oprimidos y cómo es, hermanos, que se había multiplicado, hermanos, porque ellos iban a adorar a Dios. Entonces el faraón multiplicó los trabajos mucho más, de tal manera que ellos, hermanos, llegaban exhaustos, llegaban cansados a su hogar, no querían quizás saber nada, la mayoría de ellos. Pero Amram y Jocabed, ellos oraban a Dios por la promesa que Dios les había hecho de enviarles un libertador. Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, han llegado a la casa exhaustos, o simplemente los problemas, o simplemente una enfermedad de un amigo, enfermedad de un vecino, enfermedad de un familiar, los tiene exhaustos, los tiene cansados, porque los cuidan, se desvelan, los llevan de un hospital a otro, de estudios para acá, de estudios para allá, gastados económicamente, y ustedes solamente quieren llegar a la cama para descansar un rato? Es el momento, hermanos, es el momento donde Dios nos prueba, y es donde tenemos que hacer a un lado el cansancio y tomar fuerza de flaqueza y pedirle a Dios y clamarle a Dios, porque cuando tú clamas, entonces Dios te escucha. Amram estaba clamándole a Dios, a Jocabed estaba clamando a Dios por el libertador, y ellos fueron escuchados. Amén, amén. En los momentos de emergencia es cuando tú eres escuchado. Si tú no has sido escuchado, hermanos, en esta hora, es porque tú no has clamado verdaderamente conforme a tu necesidad, y porque no has pedido como conviene. Porque cuando pides como conviene y cuando tu corazón está directo a Dios, entonces no habrá obstáculo alguno, hermanos. Otra cosa quiero decirte: cuando tú estás cansado
El Salmo capítulo 92 nos habla, hermanos, no importa lo que la ciencia quiere decir. La ciencia dice otras cosas. Pero usted tiene que quedarse y yo tengo que quedarme con la palabra que Dios nos habla. Amén. Cuando tú, hermanos, te sientas cansado, te sientas debilitado y te sientas que no puedes más, tú tienes que ser como el búfalo. El búfalo, hermanos, cuando está cansado y siente que no hay fuerzas en él, ¿qué es lo que hace? El búfalo dobla sus rodillas. Pareciera ser como que tiene una doble tracción. Y cuando está atascado y cuando está cargado y siente que no puede, dobla sus rodillas, enseñándonos Dios a través de la naturaleza que ahí está nuestra fuerza. Cuando tú te pones de rodillas, cuando tú eres más débil, entonces tú eres más fuerte, porque ya no peleas con tus fuerzas. Ahora el Dios de la gloria está peleando por ti. Las puertas que no se abrían, ahora Dios las está abriendo por ti. Y cuando Dios abre esa puerta, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra la puerta de maldición, nadie la puede abrir. Bendito seas, amado hermano. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ellos estaban resueltos a morir. Ellos se sentían vencidos. Los egipcios los traían a latigazos. Los egipcios los cargaban de más y más cargas pesadas. Ya no se podía hacer más. Era necesario que viniera el libertador. Amén. Y el libertador llegó a la escena. Y el libertador llegó a la escena para ti, hermano. Hermano, nosotros parecemos discos a veces rayados, perdone la expresión, porque somos buenos para aprendernos las escrituras de memoria. Pero hermanos, cuando estamos en una emergencia, parece como que se nos borró el cassette. La Biblia me dice: corre fuerte, es el nombre de Jehová, a él corre al justo y levantado será. Amén, amén. Ahí está, hermanos, la clave. Ahí está, hermanos, la respuesta. Ahí está la solución. Sí, Señor. Bendito Amén. el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Voy a ir cerrando, hermanos. Muchas veces hablamos cosas que no tenemos aquí, hermanos. Pero gloria a Dios por eso. Amén. ¿Sabe qué es lo que necesitamos hoy? Necesitamos hombres y mujeres que lleguen a la escena hoy. ¿Como quién? Como David. ¿Por qué, hermanos? Porque se llegó el reto, se llegó la emergencia para ti, iglesia de Durango. Tienes enfrente a un Goliat, ¿qué vas a hacer con él? No vamos a poner los ojos en Goliat, no vamos a hablar mucho de Goliat, no nos interesa. ¿Sabe qué nos debe interesar? Nos debe interesar que yo debo tener la mente de Cristo, porque esa mente tenía David. Tener, hermanos, la actitud de David, la confianza de David. Y Dios está buscando que tú tomes el lugar de David. ¿Dónde están los Davides el día de hoy? ¿Dónde están los Eliseos de hoy? ¿Dónde están los Elías de hoy? Señor, amén. En el Monte Carmelo. Ustedes saben, hermanos, no era cosa fácil. La escritura que leímos en Primera de Reyes 18, capítulo 17, verso 17. Encontramos, hermanos, una escena que no es fácil. Ahorita la leemos y va fácil, la leemos ya. Pero váyase, transportes, hermanos. Todo el pueblo de Israel. Y ahí alrededor del pueblo de Israel, o dentro de ese alrededor del pueblo, ahí estaban 850 profetas falsos. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, 850 profetas, pero había un solo profeta, mostrando que Dios siempre es la mayoría y que cuando Dios habla, su palabra viene a cumplimiento. El reto había llegado. Si usted se siente, hermanos, como que todos hablan y hablan y parece ser que todo les favorece, pero déjeme decirle, la bendición está con su pueblo de Durango. Amén. No importa, hermanos, todo lo que se vea por allá, hermanos. Todo aquello es superstición. Todo aquello es vaca. Aquí es grano puro, bendito sea el Señor Amén. Jesucristo. Señor, amén. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor Amén, Jesucristo. amén. Entonces necesitamos hombres que clamen, hermanos, que Dios le va a contestar, hermanos, a esa manada pequeña, a esa manada pura, a esa manada inquebrantable, a ese ejército de Dios viviente, a ese que no se contamina con el mundo, porque Dios no quiere que te contamines, quiere que
lugar, ¿cuál es, hermano? Que amas a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, hermanos, tenemos una grande falla. Nosotros no nos amamos o no nos amamos como deberíamos de amarnos. Ustedes recuerdan, hermanos, que el profeta dijo que pareciera ser como que es el 11º mandamiento, que nosotros debemos de amarnos. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que debemos de amarnos los unos a los otros. Por eso cuando tú estás en necesidad, hermano, déjame decirte que Dios sí contesta, pero Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene boca para ayudarte. Amén, amén. Entonces expresa la necesidad y Dios presuroso va a contestar, hermano, lo que tú necesitas. Así es, amén, Pero amén. muchas de las veces también pasa que somos obstinados, que no dejamos ayudarnos. ¿Qué va a decir el hermano? Siempre estás en necesidad, siempre estás en necesidad. No importa, hermano. Si Dios quiere que tú seas ese dedo pequeñito que se lastimó y que tiene que estarlo cuidando y que tiene que estarlo cuidando y protegiendo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Si Dios así lo quiere. Pero muchas veces nosotros nos enfrascamos en cosas contrarias. Volviendo, hermanos, al relato del Monte de Carmelo. Ahí estaban, hermanos, 850 profetas. Y se había venido el reto delante de Elías. Cuando eso sucede, ustedes saben, hermanos, cómo se hizo el reto y cómo es que esos hombres, hermanos, gritaban a Baal y adoraban a Baal y se sacaban, hermanos, y se lanzaban y se sacaban sangre, hermanos, se herían de una y otra manera y gritaban y oraban y no acontecía nada. Pero llegó el momento, hermanos, cuando Dios usó a su profeta, que el Dios que fuera Dios, si Jehová era Dios, descendería fuego del cielo. Es una emergencia para nosotros, hermanos, que Dios sea presente en nuestras vidas. Amén. Pero Dios necesita hombres como Elías, que hablen su palabra, que la expresen y entonces venga a cumplimiento. Amén, amén. Cáncer desaparece en el nombre de Jesucristo. Cáncer desaparece. Diabetes, vete al olvido en el nombre de Jesucristo. Y entonces se va al olvido. Amén. Hermano, es tan fácil. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Descansar en las promesas del Señor. Amén. Amén. Pero aquí es donde estamos fallando nosotros, hermano. Fallamos en descansar en las promesas. Si Dios ya lo habló, quédate con eso. Si Dios ya te dijo, si Dios te profetizó, si Dios ya te habló, hermanos, a través de la palabra, solamente vívela. Dios hará su parte, tú ya hiciste la tuya. Bendito sea el Señor Jesús. Amén, amén. Pónganse en sus pies, hermanos, por favor. Necesitamos que cada cristiano tome la iniciativa y decir: yo ya no voy a orar, voy a clamar. Voy a clamar. Cierren sus ojos, hermanos, por favor. Voy a clamar. Y aquí no me voy a levantar, Dios, como aquel hombre de que narra el hermano Branham. Y dice que aquel hombre se fue a un maizal. Y ese hombre dijo con el corazón: si tú no me contestas, entonces aquí cuando regresen y vuelvan a verme, van a encontrar mis huesos secos. De esa manera nosotros deberíamos de clamar y saber que Dios es un Dios que existe, que es un Dios verdadero, que es galardonador para los que le buscan y para los que le temen y para los que guardan su palabra. Se necesitan hoy hombres con flama de Dios ardiendo en su corazón, que crean que el Dios histórico puede levantarse en la escena en cualquier clase de dificultad y crisis que se presente, porque Dios de Hebreos 13:8 aquí está presente. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito eres Dios. Necesitamos al Dios de Sansón, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que no cambia, al Dios que restaura, que transforma, al único y verdadero Dios. Ríndete a Él, hermano, ríndete a Él, hermana, ríndete a Él, joven. Ahora es, hermano, el tiempo aceptable, el tiempo donde tú puedes clamar y el tiempo donde Dios te está escuchando. Clama y Dios te escuchará. Pide y se te contestará. Toca y se te abrirá, porque Dios, hermanos, es el Dios suficiente para contestar y resolver todo lo que necesitas. Sí, amén, amén.
llega a nuestras vidas. Ocasiones donde parece ser que tú no estás, Señor. Esas ocasiones donde nosotros hemos tocado, hemos buscado, y parece ser que tú no estás allí, Señor. Pero Padre, solamente Dios, tú eres el gran maestro que está aplicándonos un examen, que está evaluando nuestro desempeño. Y el maestro, el Dios de la gloria, el omnipotente, el Dios que todo lo sabe antes de que le pidas, allí en tu butaca, allí en tu escuela, allí en tu prueba, Él solamente se pasea en silencio, esperando, oye mi hermano, esperando cómo vas a reaccionar ante esa prueba. ¿Cómo reaccionaron aquellos jóvenes cuando iban a ser lanzados al horno de fuego? Dios aparentemente estaba en silencio, aparentemente no estaba en la escena. Cuando a Sansón lo pusieron a dar vueltas en ese molino y todos se mofaban de él, le habían sacado sus ojos y todos hacían escarnio de él. Parecía que Dios no estaba presente. Pero tú, Señor Jesucristo, tú que eres el gran Jehová del Antiguo Testamento, tú eres el Jesucristo presente, el Jesucristo inmutable, el Dios de todos los tiempos, el que tiene el control, el dominio absoluto de todas las cosas, el que hace que nuestros enemigos estén quietos, porque tú así lo quieres. Si tú así lo quieres, Señor, tú haces que cuando el camino del hombre es recto e íntegro delante de ti, aún nuestros enemigos se callen y nuestros enemigos se queden quietos y solamente nos miren de lejos. Cuando Sansón estaba en esa condición y él clamó y dijo: solamente una vez más, Señor. La fuerza del Dios Todopoderoso se instaló otra vez en Sansón y él dijo: que muera juntamente con mis enemigos. Y usted sabe cuál es su enemigo, hermano. Usted sabe cuál es su adversario. Usted sabe cuál es su Goliat. Dios, quieras tú, Señor, que mis hermanos y este servidor tomemos esa actitud correcta, Dios, que tomó Sansón. Esa actitud que tomaron, Señor, aquellos jóvenes cuando fueron lanzados al horno de fuego. Una fe inamovible, una fe inquebrantable, donde ellos conocían el poder del Dios vivificante, el Dios que nunca llega tarde, con una determinación diciendo: si Dios nos libra, Rey, y si Dios no nos libra, de todas maneras no adoraremos a esta estatua. Esa es la convicción que tú debes de tener, hermano. En la prueba, dificultad, en la lucha, en la adversidad, en ese examen que estás teniendo el día de hoy, en ese examen por el que estás pasando este año, tú no sabes por qué. Pero muchas veces, hermano, escucha esto. Muchas veces ese problema, esa dificultad y esa barrera, muchas veces no cae en el momento que tú quieres. Es porque Dios quiere forjar tu carácter a través de esa prueba. Es porque Dios te está